Vamos a la segunda hora de clase hoy. Continuamos en el desarrollo de las armas. Clase número 12. Arma número 10. La autoridad del nombre de Jesús. Muy importante esto que viene ahorita, porque muchos piensan que la autoridad del nombre de Jesús solamente está en el vocablo Jesús. No, esto va más allá de eso. Vamos a estudiar. ¿En qué radica la autoridad del nombre de Jesús? Para dar una respuesta acertada, debemos hacer una semántica de los términos que se utilizan para referirse al nombre. El término griego onoma tiene dos significados y dos aplicaciones. Se utiliza en general del nombre con el que se nombra o se le hace el llamado a una persona, o para identificar objetos y cosas. Ejemplo, Marcos 3, 16 y 17, 14, 32, Lucas 1, 5. En su uso, en su otro significado, el nombre representa el título y la dignidad de una persona. Normalmente, cuando usted oye el nombre de un individuo, si usted no sabe, el título, si no sabe el nivel, si no conoce la profesión que el hombre tiene, pues, uno más, cualquiera. Pero si llega y le dice, mira, es el doctor fulano de tal, ok, doctor fulano de tal, pero doctor en leyes o en medicina, no en medicina, pero el tipo es traumatólogo, está a otro nivel, ¿no? Ok, o te dice, no, es el ingeniero tal, ok, ahí están los dos onomas, es decir, el nombre del individuo más el título que el ser está ostentando como tal. Eso funciona en todas las cosas. En su otro significado, el nombre representa el título y la dignidad de una persona. En el caso de Jesús, la autoridad del nombre no está en expresar el término Jesús. Llames como lo llames y expreses como lo expreses. Si no se te ha sido, oiga lo que viene, iluminado la posición y posesión que Jesús obtuvo por su muerte y resurrección. El cómo expreses el término Jesús no te sirve de nada, sea que lo digas Ilsus, del griego, Yeshua, del hebreo, Jesus, creo que es inglés, Chucho, ese es criollo, Ilsus, creo que esto es griego otra vez, Josué, ahí sí no sé, Jesús, creo que es alemán, o el otro que está al lado, Letsus, Litsus o Yeshua. Oh Jesús, reitero, como lo digas, de nada te sirve. Debemos estar persuadidos de esta verdad, que el poder del nombre está en la posición y posesión que este hombre llamado Jesús obtuvo por su obediencia y su estado de humillación. Aquí es donde está el detalle. Es decir, debemos estar persuadidos de esta verdad, es decir, en cuanto al nombre, que el poder del nombre está en la posición y posesión que este hombre llamado Jesús obtuvo por su obediencia en su estado de humillación. Ahora, fíjate que en el mundo académico hay un solo hombre que dividió la historia en dos: antes de Cristo y después de Cristo. Sin embargo, tenemos gente tan, pudiéramos decir, tan grosera, o no sé si esa palabra cabe, un momentito, que han cambiado el término antes de Cristo y después de Cristo. No sé si te has dado cuenta. Y ahora lo dicen de nuestra era común. En el año de nuestra era común, no antes de Cristo ni después de Cristo. Eso lo quieren cambiar. Hay gente empeñada en eso.
para ir sacando a Jesús de la escena. Ahora, aplicando a, a nosotros como creyentes, el poder del nombre está en que se nos pueda revelar, óigame, y podamos entender y aceptar la autoridad, el carácter, el rango, la majestad, el poder, la excelencia, la posición y posesión que Jesús adquirió por causa de su exaltación, por haberse humillado, según Filipenses 2:9, y que fueron transferidas al creyente por el pacto de sangre. Ahora pregunto yo, ¿cómo tú logras entender, óigame, la autoridad de Jesús si tú no conoces a Jesús, si no has estudiado a Jesús? El carácter de Jesús y de cristología tú no sabes nada. Entonces, hay la necesidad de lo que hicimos acá en este núcleo o en esta escuela, que primero conocimos a quién, a Jesús, luego conocimos al Espíritu Santo y los dones. Sin embargo, el caso aquí es Jesús. Conocimos a Jesús, conocimos qué es redención, qué es remisión y qué es propiciación. Por lo mínimo en mi parte, yo lo di desde el punto de vista académico. Ahora, tiene que ver con que usted lo haya estudiado, lo haya analizado, uno, que así no lo haya entendido, por lo mínimo que lo crea. Que lo crea. Así usted no lo entienda, porque es que hay cosas de Dios que usted y yo no las vamos a entender. Sencillamente tenemos que aceptarlas. Entonces, aceptar todo lo que hizo Jesús, uno, que dividió, que cambió la orden sacerdotal que había. La mayoría de la gente todavía a esta altura de la vida, hermano, con años en el evangelio, con años en el ministerio, no entienden que solamente sobre lo que son los 66 libros que tenemos en la Biblia, 3 órdenes sacerdotales existieron. Y ellos todavía no saben en cuál están. ¿Cómo pueden usar el nombre de Jesús? Entonces, entender que hubo 3 órdenes sacerdotales, que estamos en el gran sumo sacerdocio de Cristo, que entender que se nos puede iluminar que el velo que estaba en el templo fue rasgado de arriba abajo y que ahora el lugar santísimo que estaba allá, eso quedó escueto, descubierto, que cuando Jesús lo estaban sacrificando, uno de los sacerdotes estaba en el templo ofreciendo sacrificio y el otro estaba allá, el suegro estaba allá. Uno vio el evento que se dio en el Gólgota, en el Getsemaní, pero el otro en el templo vio cuando también se rasgó el velo de arriba abajo y quedó descubierto el lugar santísimo. Que aunque después lo cosieron y lo pegaron otra vez, ya Dios lo había roto de arriba abajo. Que se dice, señoras y señores, que ese velo o esa tela era de 10 centímetros de grueso. No era cualquier telita de esta. Era una broma tan gruesa, y de un hilo tan especial que eso no podía humanamente fácilmente romper. Y el Creador se los rasgó de arriba abajo, así, ñácata, se los abrió, como diciéndole, el cielo se ha reconciliado con la tierra. Y ya esto no va a funcionar más porque ustedes lo echaron a perder y porque los que están haciendo y los que estaban al frente de la área ministerial en aquel entonces estaban confabulados con Roma. Ellos estaban aliados a Roma y estaban aliados hasta cierto punto, en muchos aspectos, al mundo. Ahora, ¿tenían que cumplirse lo que estaba establecido? Sí. Y en ellos sí. Ahora Jesús muere, lógico, pero al tercer día resucitó. El que resucitó es porque venció el pecado, venciendo el pecado venció las muertes, las dos, y entonces va y se presenta ante el gran lugar santísimo, no el de aquí, sino el de allá arriba, que ofrece el sacrificio y allá se le da todo poder, toda autoridad, todo dominio sobre lo que está arriba, excepto sobre Dios, y acá abajo y debajo de la tierra, que tiene que ver con los seres humanos y los que están abajo, los que están muertos. Ahora, esa autoridad y ese dominio se le entregó ¿a quién? A Jesús. Si yo no entiendo eso, si yo no acepto eso, si yo no creo en eso, de nada me sirve el nombre de Jesús. Son detalles que hay que entender, que es redención, que es remisión, que es propiciación y que vino como resultado de estos 3 incidentes en la cruz del Calvario, vino la regeneración, que fuimos vueltos al género original.
Si no entendemos y si no aceptamos eso, si no creemos en eso, no vamos a entender la posición que ahora Jesús tiene por causa de su humillación. Entonces, por eso él ahora tiene un carácter, tiene un rango, tiene una majestad, el poder está en él, la excelencia está en él, la posición que tiene y la posesión que Jesús adquirió, no la tenía, la adquirió por causa de su exaltación, cuando se le da toda autoridad, todo señorío, todo dominio de lo que está arriba, de lo que está acá y de lo que está debajo. Ahora todo eso fue transferido al creyente, a usted y a mí, por pacto de sangre. Eso yo no lo he obtenido por ayuno, por orar, por vigilar. No estoy diciendo que no hagamos esto, debemos de hacerlo, pero consciente de que lo que recibimos, lo que tenemos en nosotros, fue por gracia, fue por amor, fue por conocer y creer, por aceptarlo. Si como creyente no conozco los incidentes que se dieron en la cruz por el misterio del cambio, tales como redención, remisión y propiciación, y que tal incidentes trajeron como resultado la regeneración, que de ella emana la justicia. Si no sé qué es justicia, y en la justicia que yo estoy, y que hay dos, hubo una que era por hacer y la otra es por creer, y la vida de Dios a mí, llevándome a ser su hijo, y por causa de dicha relación pasé a ser un coheredero, y por la heredad se me fueron transferidos por pacto de sangre toda la, oiga, autoridad, el carácter, eh, el rango, la majestad, el poder, la excelencia y la posición y posesión. De majestad, el pronunciar el nombre de Jesús, dígalo como lo diga, en el idioma que quiera. El libro de Hechos, en el libro de Hechos tenemos un ejemplo acerca de la autoridad del nombre de Jesús. Es el caso de unos exorcistas que trataron de tomar el nombre de Jesús sin ser constituidos ni regenerados. No eran hijos de Dios, no eran herederos de los beneficios del nuevo pacto. Los exorcistas conjuraron a los demonios en el nombre de Jesús, que profesa Pablo. Los demonios dijeron: a Jesús conocemos, es decir, sabemos cuál es el rango, cuál es la majestad, cuál es el poder, el dominio que él tiene, y sabemos quién es Pablo, es decir, quién lo llamó, quién lo constituyó. Pero ¿quién son ustedes? Es decir, ¿quién los llamó? ¿Quién los constituyó? ¿Quién les dio autoridad a ustedes? ¿Quién les delegó qué? Hechos 19, 13 al 16. Si analizamos bien el texto, los demonios lo que quisieron decir fue: conocemos la posición y posesión que Jesús y Pablo tienen, a quienes representan, pero ¿quiénes son ustedes? En otras palabras, ¿quién los llamó y constituyó para ejercer autoridad representando a la persona de Jesús? Por causa de ellos no haber sido regenerados, constituidos ni herederos de los beneficios del nuevo pacto, no podían ni debían ejecutar o ejercer autoridad, ignorando los derechos de los deberes de la autoridad en relación al nombre. Esto les trajo graves resultados. Salieron desnudos, lo que equivale a un despojo, heridos, totalmente derrotados. Mi consejo como maestro es: no trates de ejercer autoridad en el nombre de Jesús si no se te ha iluminado las verdades y propiedades del nombre. Cuando Jesús dijo: todo lo que pidieres en mi nombre, lo que quiso decir fue: todo lo que pidieres en mi autoridad, rango, majestad, poder, excelencia, posición y posesión, yo te lo daré, porque me llevas a mí como representante legal. Juan 14, 13
15, 16 y 16, 23. Y al mencionar en mi nombre echarán fuera demonios, y al mencionar, sí, en mi nombre echarán fuera demonios, lo que quiso decir fue, bajo mi autoridad, rango, majestad, poder, excelencia, posición y posesión, que le han sido transferidos por causa del pacto de sangre, echarán fuera demonios. Ahora vamos otra vez aquí, hermano querido, quiero hacer una acotación de algo que aprendí ahora. Escúcheme, todos los que hemos sido investidos de autoridad, ¿sí? Tenemos la autoridad para usar el nombre de Jesús, ¿sí? Ahora, si usted y yo somos cristianos y hemos recibido la autoridad del nombre de Jesús, ¿por qué acudir a las expresiones del ángel aquel que le dijo a Satanás, Jehová te reprenda? Oiga esto. Hay gente a esta altura, cada vez que alguien mienta, el diablo mienta a un demonio, que el Señor lo reprenda. Ya va. ¿Por qué le tienes que delegar a otro lo que tú tienes que ejercer o ejecutar? Voy otra vez. Te la pongo de otra forma. Las batallas espirituales que tú y yo tenemos que librar con los demonios, eres tú y los demonios. Si tú has sido dotado de autoridad, de poder, tienes que usar el poder y la autoridad que se te dio, que es el nombre de Jesús, conociendo todo lo que ya te dije que hay que conocer. Entonces, no está para nosotros, a esta altura de la vida, como creyentes, decir Jehová te reprenda. ¿Por qué el ángel lo dijo y está escrito en la palabra? Bueno, porque Satanás, antes de ser caído, era autoridad por encima de ese ángel. Porque después de Dios, ¿quién estaba? Después de la deidad estaba Satanás. Satanás cae, ¿sí? Este ángel, entendiendo lo que son los principios de autoridad, entonces, ¿a quién proclama? A una autoridad mayor, que en este caso es Dios, y le dice que Jehová te reprenda, porque él no estaba en posición de reprender, de mandar a que se quitara o estorbara el poder satánico que estaba ahí, que había sido una autoridad antes que estaba sobre él. Pero ahorita, a esta altura de la vida, entendiendo lo que a mí y a usted se le fue transferido, usted tiene que usar el nombre de Jesús. Entonces, no es correcto que usted y yo andemos diciendo que el Señor los reprenda. No, eres tú que vas a reprender en el nombre de Jesús si conoces todo esto que se te acaba de decir. Si se te iluminó todo esto que ya tú tienes. Entonces eres tú que vas a reprender en el nombre de Jesús, pero eso no es para andar carratico como que estás espantando un perro. Un perro malcriado que se salió y está velando porque lo acostumbraron pues a velar cuando uno está comiendo, a tirarle los huesitos, el piecito de pan, y entonces lo corres y él viene, lo corres y él viene. No. Es decir, en este caso el perro malcriado porque es cariñoso, pero cuando un demonio es reprendido con autoridad, se tiene que ir, no tiene que estar viniendo cada rato. Ahora, el pasaje citado en Filipenses 2, 9 y 11, en una forma parafraseada, lo que quiere decir es lo siguiente. Y le dio un nombre que tiene que ver con autoridad. Seguimos con el nombre. Rango, majestad, poder, excelencia, posición y posesión. Que todo esto indica un señorío, que es sobre todo nombre, autoridad, rango, majestad, poder, excelencia, señorío, para que en el nombre que se le dio a Jesús, ¿cuál? Es decir, para que en la autoridad, rango, majestad, poder, excelencia, señorío, se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, o el Cristo, o el ungido, del griego Kyrios, para la gloria de Dios Padre. Nota, haciendo una síntesis del desarrollo, el nombre el cual se refiere Filipense es el señorío que Jesús recibió, que indica su posición y posesión. No exactamente es
el nombre o el vocablo Jesús, sino la autoridad, la majestad, el señorío, la posición y posesión que ese ser que para efectos de nosotros se llama Jesús, obtuvo por la humillación a la que se sometió y entonces vino a ser exaltado por Dios. Cabe resaltar que la médula o la realidad central de toda esta verdad que acabo de presentar en relación al nombre está en que, como heredero de los beneficios del reino de Dios, camine en los principios del dicho reino. De nada me sirve el que adquiera todo el conocimiento en relación a los incidentes que se dieron en la cruz, es decir, todo el conocimiento desde el punto de vista intelectual teológico, por el misterio del cambio, que son redención, remisión, propiciación, y que sea heredero de los beneficios de la regeneración, sino camino, que aquí está el detalle del detalle, en una vida de sumisión, sujeción, obediencia, que es relativo a una vida de santidad total. La vida de lealtad ante Dios es un principio inalterable para operar en la dimensión del reino, apropiándome del nombre de Jesús. Reitero, diga como lo diga y exprese como lo exprese, el nombre aún en diferentes idiomas, si la lealtad y el honor hacia Dios no está por delante, de nada nos sirve el pronunciar el nombre. Es decir, en otras palabras, si tú y yo, conociendo todo lo que conocemos, determinamos no vivir en santidad con todo lo que conocemos, determinamos andar por ahí tirando canitas al aire, como predicadores vamos a enseñar, la gente va a oír la palabra y van a recibir a Cristo, se van a salvar y los enfermos se van a sanar, pero nunca podremos echar fuera un demonio andando en condición de pecado. ¿Por qué razón? Porque los demonios son un ente moral libre, conocen sus derechos y saben si nosotros andamos chuecos. Entonces, todo lo de Jesús, ellos lo conocen. Los que estamos conociendo, eso somos nosotros. Ahora sí, aparte de conocerlo, vivimos en esa posición, entonces no hay demonio que se resista. Cuando nos toque enfrentarlo, confrontarlo y expulsarlo. Pero conociendo todo lo que conocemos y teniendo todo lo que tenemos, si no andamos en santidad, cuando nos toque confrontar un demonio, vamos a ser avergonzados. Nos van a señalar y nos van a decir que tú vienes a echarme fuera, fulano, si tú andas en esto, en aquello, en lo otro, en aquello, en tal. Y lo que vamos a salir es avergonzados. Entonces, no basta conocer. El conocer hay que llevarlo a la vivencia. Entonces, vamos a ver acá supuestas posesiones de demonios en los cristianos. Vamos a ver, vamos a revisar esto, hasta dónde aquí hay una verdad. De las supuestas posesiones de demonios en los cristianos. En ninguna parte de las escrituras afirman que un cristiano nacido de nuevo, que es propiedad de Dios y templo del Espíritu Santo, puede ser posesionado por el demonio. El caso que Jesús presenta en Mateo 12, 43 al 45, cuando hace referencia al espíritu inmundo, no se refiere al creyente, ya que la iglesia no existía cuando ocurrió ese evento. En este pasaje, en este pasaje de las escrituras, Jesús se está refiriendo al estado postrero de inmundicia en el que caería la nación de Israel a causa de la ausencia de su ministerio. ¿Cómo lo sabemos? Al terminar Jesús la narración del espíritu inmundo que sale del hombre y vuelve expresa así. También
Así también acontecerá, oiga, así también acontecerá a esta definición, mala generación. Gramática, hay que aplicar la gramática. Así también acontecerá, ahí hay futuro, a esta presente, mala generación. La Biblia dice que nosotros como creyentes somos templo, habitación, casa de Dios y morada del Espíritu Santo. Decir que un demonio puede posesionar a un creyente es estar en total contraste con los valores y las propiedades que tienen y encierran los términos morada y templo desde un punto de vista etimológico. Pasemos a definir cada uno de ellos para una mayor comprensión del asunto. Sin embargo, quiero acotar algo acá. Es decir, cuando nosotros como creyentes le entregamos la vida a Jesús, si había algún demonio en nosotros, salió y se fue. Pero nosotros no quedamos como estos de Mateo 12, 43 y 45, cual dice que cuando un espíritu inmundo está en un cuerpo y es echado fuera, ¿cómo queda la casa? Limpia, barrida y adornada, pero vacía. Eso es Israel. Esa era la generación del tiempo de Jesús. ¿Cómo quedó Israel? Bueno, limpio, barrido y adornado. En el caso de la nación como nación y del el conocimiento que hubo. Ahora, el Espíritu Santo vino a morar única y exclusivamente en los que recibieron a Cristo. Los que no recibieron a Cristo, escúchenlo, quedaron sin sacerdocio, sin sacerdote, porque los que estaban quedaron descalificados. Quedaron sin lugar santísimo cubierto. Y 30 años, en el año 70, sí, casi 40 años después de la muerte de Jesús, hasta el templo se lo desguazaron, se lo destruyeron, todo quedó sin nada. Y todos los sacerdotes pues tuvieron que, los que no mataron. Ahora, gran parte de los sacerdotes después terminan convirtiéndose a Cristo. Ahora, ¿qué usted cree que pasó con la nación de Israel? Después de que Jesús se va, me refiero a los creyentes en el judaísmo de aquel entonces, quedaron al garete, sin nada, a expensas de lo que el diablo hiciera y dijera con ellos, como están ahorita. Por esa razón andan en lo que andan. Ahora, la Biblia dice que nosotros como creyentes somos templo y habitación. Vamos a ver entonces qué es morada. Viene del griego oikeo, derivado de oiko, que indica casa o habitación, en el caso de los creyentes. El término oiko que Pablo utilizó para referirse al Espíritu Santo como el morador, tiene que ver no solo con el que habita, sino con el dueño o propietario de la morada. Esto hace entender que desde el punto de vista etimológico, que el Espíritu Santo no solo vino a morar en el creyente, sino que es dueño y señor absoluto de la morada. Primera a Corintios 3:16, Efesios 2:22 y Santiago 4:5. Es decir, el que nos hizo saber o el que nos iluminó o nos reveló que éramos pecadores, nos convenció de pecado, de juicio y de justicia fue el Espíritu Santo. El que quitó de nosotros el pecado y puso la justicia y puso la vida fue el Espíritu Santo. Aunque el que muere en la cruz para que tengamos todos esos beneficios para la reconciliación con Dios es Cristo, el ejecutor de la obra y el que produjo el cambio en nosotros fue el Espíritu Santo. Entonces, hay una sociedad entre Jehová Dios que envía a el Hijo, a Cristo, y Cristo que muere y deja el Espíritu Santo. Entre los tres hay una sociedad. Por lo tanto, los tres son dueños. Los tres son dueños. En el caso del Espíritu, fue enviado para que una vez que nos convenciera de pecado, de juicio, de justicia, se metiera a vivir en nosotros, pero no como un arrimado ni como un inquilino, sino como el dueño, con derechos plenipotenciarios. Por lo tanto, yo no me pertenezco a mí mismo.
Por lo tanto, con mi vida, con mi ser, con mi cuerpo, no debo hacer lo que me venga en. Ya usted sabe el resto. Ahora, tenemos dueño. Ahora, ese dueño vive dentro. Ahora, si ese dueño vive dentro, ¿cómo es que va a venir cualquier demonio a meterse? ¿Cómo es que cualquier demonio rastrero, derrotado, vencido, va a venir a meterse en el cuerpo, perdón, de un hijo o de una hija de Dios que fue lavado con la sangre y que es propiedad del que los venció a ellos, y que la final victoria de Jesús sobre los demonios, sobre los poderes de las tinieblas, se dio en el infierno cuando Él, venciendo el pecado, venció las muertes y es levantado glorioso con todo poder, con toda autoridad, con todo dominio y con todo señorío. Entonces, si un demonio puede meterse en el cuerpo de un hijo de Dios, de una hija de Dios, ¿dónde está el dominio? ¿Dónde está el señorío de Dios y de, en este caso, de Cristo y del Espíritu Santo en ese ser? Eso no tiene asidero por ningún lado. Eso es en cuanto a morada, templo. Esta palabra se deriva del griego naos y fue utilizado en el Antiguo Testamento para hacer referencia a lugar santísimo, el santuario donde se encontraba el arca del pacto, que ya usted sabe que eso se rasgó de arriba abajo, hablando del que estaba en Jerusalén. Levítico 16, 15 y 16. Pablo hace uso de este término para hacer referencia de nosotros como templo, casa de Dios y morada del Espíritu Santo. Primera a Corintios 3:16, segunda a Corintios 6:16, Efesios 2:21 y 22, Santiago 4:5. Si un demonio mora o posesiona a un creyente, tal acción se catalogaría como un tipo de profanación. Pablo en segunda Corintios 6, 16, 18 dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Si retrocedemos unos versículos específicamente al 14 y 15 del capítulo referido anteriormente, hallaremos un principio en el que se da un contraste total. El verso dice: ¿y qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? Nunca podrá haber tinieblas donde hay luz. Las tinieblas no prevalecerán ante la luz. Juan 1:5. El verso siguiente dice: ¿qué concuerda Cristo con Belial? El término concordia viene del griego sinfonía, de donde se deriva el castellano sinfónica. Sinfónico, que indica armonía al unísono, en total tonalidad. La sinfonía tiene que ver con el acuerdo, con el concordar, convenir, con lo común. Jamás estas características se pueden dar entre Cristo como representante del reino de la luz y Belial, Satanás, como representante del reino de las tinieblas. Según lo que hemos analizado, un creyente jamás podrá ser posesionado por un demonio, puede ser influenciado, pero jamás podrá ser posesionado. Señoras y señores, debemos aclarar que una influencia puede presentar rasgos como una posesión, y es allí donde está el engaño y la confusión de Satanás. Fácilmente una persona puede vomitar, expresar palabras, hacer ciertos gestos y no estar posesionado, sino influenciado. La diferencia entre una posesión e influencia es que en la posesión la persona pierde el conocimiento. En la influencia él no le en la influencia no
el relato bíblico dice que después de que Jesús liberó al endemoniado gadareno, estaba sentado al lado del maestro en su juicio cabal. Quiere decir que antes no lo tenía. El caso presentado en Mateo 16:23, Marcos 8:33, que narra el episodio en el cual Jesús le dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, está muy aislado de la realidad de la iglesia. Tampoco se ajusta a ella. El término Satanás etimológicamente significa adversario, según lo que lleva, según que lleva la contraria. Este pudo haber sido el sentido que Jesús le dio al momento no indicado que Satanás entró en Pedro, sino que Pedro se movió en una característica de Satanás, tratando de llevarle la contraria en un supuesto que sea lo contrario, y Satanás sí entró en Pedro. Él no había nacido de nuevo, que tampoco puede Satanás entrar en Pedro, porque Satanás es un querubín que tiene cuerpo y no se puede meter en otro cuerpo. Ajá. Ni había sido redimido del pecado, ni era templo del Espíritu Santo. En conclusión, debemos descartar por completo la posesión de demonios entre los cristianos. Es un descaro y un engaño, una mentira, una falsedad en la cual he estado presente en servicios donde hacen supuestas liberaciones en cristianos, haciéndolos vomitar para que supuestamente expulse el demonio que estaba en ellos. Lo irónico del caso es que si se ve la manifestación de vómito en la cristiana, pero todo eso es producto de la manipulación del hombre y en otro caso la influencia satánica. También escuchaba un predicador que decía una realidad, es decir, que los demonios no son un pájaro y que el nido es el vómito en el cual están. El demonio es un espíritu, no necesita, qué sé yo, un fetiche, algo para estar ahí, no. Ahora, según el estudio que hemos realizado en relación a la morada del espíritu y la concordia que no puede haber entre Cristo y la tiniebla, se demuestra en lo absoluto que un cristiano nacido de nuevo con la justicia de Dios y el Espíritu Santo de Dios en él, no puede de ninguna manera ser posesionado. El problema del caso es que estas manifestaciones se están dando en reuniones de hombres que han adquirido cierta credibilidad ante el pueblo y todo lo que hacen y dicen es aceptado por el pueblo con tanta credibilidad, pero cuando lo llevamos a las escrituras sagradas, pierden fuerza lo que hacen y quien tal acción haga. Bueno, vamos brevemente para cerrar a este tópico: maldiciones ancestrales o generacionales. Vamos a darle. La enseñanza principal de la doctrina que se denomina maldiciones ancestrales está en que las cosas malas que nos suceden son consecuencia de los pecados de nuestros antepasados. Una lista de cosas adversas se debe a maldiciones que nos llegaron simplemente por haber venido de una familia cuyo árbol genealógico fue infectado por la iniquidad. Según esta enseñanza, el árbol familiar de cualquier persona puede ser maldecido por el pecado de uno de sus miembros. Es decir, alguien en el árbol familiar comienza la maldición por medio de la desobediencia. La clave principal de esta doctrina o de esta falsa doctrina se encuentra
centrada en la palabra iniquidad. Según ellos, este término es una referencia a pecados graves y enraizados que atan a las personas, aún después de convertirse. Esta iniquidad son identificadas como ataduras heredadas de los antepasados. Lo que más me llama la atención es que los cristianos, después de ser convertidos y lavados por la sangre de Cristo, son expuestos a dichas maldiciones y que para salir de ellas les es necesario pasar por una sesión para renunciar a dicha iniquidad. Analicemos el detalle. El principal método de limpieza es en contra de la maldición generacional, es la de describir y quebrantar por medio de la repetición de oración. En segundo lugar, para que la diagnosis sea descubierta, se debe acudir única y exclusivamente, oiga, a alguien que tenga un ministerio de liberación que no aparece por ninguna vez en la Biblia. Son los únicos, según ellos, que te pueden evaluar. Nadie más lo puede hacer, ya que esto es como una especie de especialidad. En tercer lugar, es necesario que la persona que va a ser tratada deba traer un antecedente de iniquidad cometida por sus ancestros. Mi pregunta sería, ¿qué pasaría si la persona fue adoptada y no conoce su familia natural? ¿Vivirá todo su tiempo con esa maldición? Lo otro, los hijos de inseminación artificial, ¿cómo haríamos? Que no saben quién es papá, quién es la familia, quién es la descendencia. Otro de los graves errores de esta doctrina y de los que la enseñan es que los pasajes que utilizan son totalmente tergiversados y sacados del contexto. Por ejemplo, Éxodo 25, 34:7, Éxodo 25, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, de los que me aborrecen. Nota esta, de los que me aborrecen. No sé si de estos cristianos que aborrecen a Dios, ¿no? Ahí hay que hacer un análisis. Éxodo 34:7, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Lo primero que debemos tener claro es que el término en hebreo que se utilizó en Éxodo 25 para referirse a la maldad es el mismo que se usó en Éxodo 34:7 para hacer referencia a la iniquidad. Lo segundo es que visitar la maldad o la iniquidad significa que el castigo severo de parte de Dios pasaría de generación en generación por causa del pecado transferido a las generaciones y que por causa del pecado transferido por un patrón de conducta, nótese, los tales aborrecen a Dios. Es decir, la visita de Dios viene sobre los que continuaban apartados de él. Cuando alguien se arrepentía y renunciaba al pecado o iniquidad, al no seguir los patrones de sus antepasados, entonces la bendición de Dios estaba disponible hasta 1000 generaciones. Éxodo 26. Según lo que hemos analizado, dichas iniquidades es un problema de conducta. Y la conducta está en el alma, no en el espíritu. Y el pecado está en el espíritu, no en el alma.
que se aprende y no es genético, que se hereda. La conducta externa de los padres tiene influencia sobre los hijos, sin duda. El ejemplo, bueno o malo, de los padres afecta a los hijos, pero eso está muy lejos de decir que los pecados e iniquidades son heredados o traspasados por una vía genética o reproductiva. Lo que sí es transferible desde el punto de vista genético son las enfermedades, en este caso físicas del cuerpo, lo cual ha sido demostrado por la ciencia. Pero esa es una maldición que se quebrantó en la cruz, hablando para efectos de nosotros, por causa del pacto de sangre. Yo no soy heredero de mamá y papá, ya yo soy heredero de Dios y coheredero en Cristo Jesús. Y la sanidad es una herencia de la cual puedo disfrutar. Según el profeta Isaías, ya Dios en Cristo mediante el Espíritu Santo se llevó mis iniquidades por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos, entre ellos estamos nosotros, y llevará las iniquidades de ellos. Isaías 53:11. Si Jesús llevó mis pecados, mis iniquidades, entonces ¿a qué tengo que renunciar? La pregunta, ¿no? ¿Podrá un hombre complementar lo que Jesús hizo por completo en la cruz? Otra pregunta importante que hay que hacer. Por otra parte, hay que entender que por causa del nuevo pacto que se dio en Jesús, los hijos quedaron libres de las consecuencias, que pudieran venir por causa de la desobediencia de los padres. De esta forma lo revela el profeta Jeremías. Oigamos a Jeremías. He aquí vienen días, dice el Señor, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal, y como velé sobre ellos para arrancar y para derribar, para derrocar, para destruir y para traer calamidad, así velaré sobre ellos para edificar y para plantar, declara el Señor. En aquellos días no dirás más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen dentera, sino que cada cual por su propia iniquidad morirá, y los dientes de todo hombre que coma uvas agrias tendrán dentera. Y no estamos hablando de uvas ni de dientes. Es decir, cada quien por su pecado pagará. ¿Cuándo? Después de los días que iba a ser Israel sembrada de hombre. ¿Cuál hombre? Jesús, el Cristo, el Mesías. Después de Cristo para acá, cada quien es responsable de su pecado, de su error. Ahora, en el caso de nosotros, los que estamos en Cristo Jesús, segunda Corintios 5:17, una de las dos, sé que es 5:17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas, no algunas, son hechas nuevas. Por lo tanto, si yo estoy en Cristo, yo fui y yo soy y permaneceré libre de la maldición del pecado. Ahora, en conclusión, la Biblia y muy específicamente en todo el Nuevo Testamento no nos ofrece indicativo alguno, ni por ejemplo, ni por orden, ni por advertencia, ni por implicación de que los cristianos nacidos de nuevo han estado o estarán alguna vez bajo el poder de alguna maldición. Por lo tanto, se debe rechazar tal idea y doctrina y considerarla como falsa. Los
apóstoles que fueron seguidores de la doctrina de Cristo y seguidores de la doctrina de los profetas, estuvieron en sus enseñanzas en total contraste con dicha doctrina. Pablo en Colosenses dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha, el cual nos ha librado, tiempo presente, de la potestad de las tinieblas y trasladado, no es que lo va a hacer, ya fuimos trasladados al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, no que vamos a tener redención, ya es un hecho, ya es una realidad, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Colosenses 1, 12 y 14. Reitero este texto y con esto cerramos esta materia. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado, ya es una realidad, por fe la aceptamos, la recibimos, nos ha librado de la potestad de las tinieblas, es decir, ya no hay potestad ni tinieblas en nosotros, y también hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo, en quien tenemos, ya es una realidad, ya es mía, ya me pertenece, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. No es que vamos a tener, ya es nuestro. Pablo, por el Espíritu, en Colosenses 1, 12 y 14. Por lo tanto, la falsa doctrina de las supuestas maldiciones generacionales es un error en el cual se están moviendo, lamentablemente, hombres que tienen ministerio, pero que les hace falta conocimiento, que les hace falta venir y ver la realidad actual, que les hace falta entender que los textos que están usando, mal usados, vienen de el sacerdocio de Aarón, no están en el de Cristo, y que están tratando de revivir un muerto que ya ni siquiera huesos le quedan. Porque en cuanto al pecado, que es de donde vienen las maldiciones generacionales, Cristo lo acabó, lo destruyó, lo desramificó, lo pulverizó. Y lo que algunos hombres y algunas mujeres tienen que arrastran de sus familiares, de los ancestros, es psíquico, mental, mañas. Y algunos influenciados por demonios y por causa de que nuestros líderes, nuestros pastores no han profundizado sobre lo que realmente es el conflicto entre los dos reinos, entonces se pasan echando cuentos a la gente y entreteniéndolos con sus chistes malos, mal usando las escrituras. Por lo tanto, les animo a que puedan ver este material en mi cuenta YouTube. Todos están listos. Esta es la clase número 12 para que puedan ver qué es el conflicto entre los dos reinos. Hubo un vencedor, hay un vencido que nunca va a poder ni siquiera pedir la revancha, porque no hay chance para revancha. Bendiciones para todos y todas.